es la parte de polígonos. En los saberes previos, eso va a ser lo primero que usted va a tener en el cuaderno como el taller de las actividades. ¿Y qué es? El responder esta pregunta. Los indígenas cunas usan figuras geométricas para diseñar muchos tejidos o molas. La mola es una forma de arte textil tradicional. Son los tejidos que ellos hacen, qué es lo que ellos construyen, y responder esta pregunta. ¿Por qué crees que las usen? Entonces, después de usted mirar, abra una página de internet, escriba, lea un poquito y entonces usted ya luego puede escribir ¿por qué crees que las usen? Listo. Lo mismo en este que analiza. Dice, el Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón de su nombre? Esa es la segunda pregunta que deben contestar. ¿Y qué ventajas tiene esta construcción? Pero es con sus palabras que usted crea. Lo que usted crea conveniente es una explicación corta. Conocen, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene la forma de una figura de 5 lados. De ahí se deriva su nombre, pues penta viene del griego que significa 5. Este edificio se planeó para que fuera el edificio de oficinas más eficiente del mundo. Así, aunque hay 28,16 kilómetros de corredores, solo se requieren un máximo de 7 minutos para caminar entre dos puntos cualesquiera del edificio. Pueden meterse en la internet y observar cómo es el Pentágono. Un polígono es una figura coplanaria compuesta por una superficie finita de segmentos rectos, no colineal, que solo se intersecan en los extremos. Estos segmentos se denominan lados y los puntos en que se intersecan se denominan vértices. Elementos de un polígono. Entonces aquí lo podemos observar bien. Elementos de un polígono. Los elementos de un polígono son el lado. Como pueden observar, el lados son AB, BC, CD y DE. Ángulo interno. Ángulo formado internamente al polígono por dos lados consecutivos. Estos son los ángulos internos, ya acá lo está señalando. 5. El vértice, intersección de dos lados consecutivos. C hay vértice, en B hay vértice, en A, en E y en D. Diagonales, segmento que une dos vértices no consecutivos. ¿Cuántas diagonales tiene este? Mírenla aquí, diagonal. Esta que está en color amarillo sería que en la figura 346, o sea esta, se identifican los elementos del polígono, que en este caso se denota por polígono A, B, C, D y clasifica los polígonos. Los polígonos pueden clasificarse según su cantidad de lados. Algunos de ellos se muestran acá. Por ejemplo, el pentágono, 5 lados. El hexágono, con 6 lados. Listo, estos serían entonces los polígonos. Recordemos, vamos a mirar polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos también se pueden clasificar según sus ángulos. En convexos, si todos sus ángulos interiores son menores que 180 grados. O cóncavos, si alguno de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados. Se podría ir a internet y mirar ángulos. A este nuevo video. Yo soy Jesús Granjero y en esta ocasión les voy a enseñar a clasificar a los polígonos como cóncavos o como convexos. Puede clasificar a los polígonos. Es muy común que diga que los puede clasificar como regulares o irregulares. Y esta información es fácil de entender, pues los polígonos regulares van a ser aquellos que tengan todos sus lados, pero también sus ángulos iguales. Por ejemplo, por otra parte, estos que están aquí serían polígonos irregulares, pues sus lados y sus ángulos no son iguales. Pero existe otra forma de clasificar a los polígonos, en este caso como polígonos cóncavos o polígonos convexos. Un polígono cóncavo es el que tiene al menos uno de sus ángulos internos mayor que 180 grados. Y un polígono convexo es en el que si tú trazas diagonales, vas a observar que todas quedan dentro del polígono. Para que te quede más claro, vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos aquí algunos polígonos, vamos a clasificar y vamos a observar cuáles son cóncavos y cuáles son convexos. Como les decía, los polígonos cóncavos van a ser aquellos que tienen al menos un ángulo interno mayor que 180 grados. Y recordemos, algo como lo que tengo aquí sería un ángulo aproximadamente de 30 grados. Este sería un ángulo de 90 grados, pero este sería un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, aquellos ángulos que sean mayores que 180 grados deberían tener aproximadamente esta forma, ¿cierto?
¿cierto? Ahora, lo único que tenemos que hacer es observar en cuáles de estos polígonos tenemos un ángulo interno que sea mayor que 180 grados. Por ejemplo, si yo tomo este ángulo, significa que no es mayor que 180 grados, ya que no pasa hacia el otro lado, es decir, no está como abierto al revés. Por ejemplo, tampoco este que está aquí, ni este, ni este, ni este, ni este. Ninguno de estos ángulos va a ser mayor que 180 grados. Por lo tanto, este que está aquí no será cóncavo. Pero a ver, si observamos este polígono, sí podemos observar que tenemos un ángulo interno mayor que 180 grados, que sería este que está aquí. Este tiene un ángulo al menos interior mayor que 180 grados, entonces decimos que este es un polígono cóncavo. Entonces vamos a poner aquí cóncavo. Ahora, observamos que este tampoco tiene ningún ángulo interno mayor que 180 grados. Este tampoco, y observamos que este sí tiene este ángulo que es mayor que 180 grados. Por lo tanto, este que está aquí también sería un polígono cóncavo. Y dijimos que un polígono convexo es aquel que al trazar sus diagonales todas quedan por dentro del polígono. Por ejemplo, este que está aquí ya vimos que no era cóncavo, entonces necesariamente tiene que ser convexo. Entonces vamos a trazar sus diagonales. Que convexo. Entonces ya se puede. Aquí el otro nada más tiene dos diagonales, ¿cierto? Este también entonces, como sus diagonales quedaron por dentro, entonces también es convexo. Un polígono que sea cóncavo, por ejemplo en este, más de alguna va a pasar por fuera. Fíjense, por ejemplo, esta que está aquí, pasaría por dentro, ¿cierto? Esta que está aquí, ya pasó por fuera, ¿ven? Polígonos. Para aquellos que ya tengan el libro o hayan sacado las fotocopias, página 99, como dice acá. Entonces dice, suma de los ángulos interiores de un polígono. Es una ecuación. La suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es esta. Repito, la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es 180 grados por n menos 2. El ejemplo 1 que trae el libro. En un triángulo cualquiera, como el de esta figura, se marcan sus ángulos interiores, se recortan los ángulos y se colocan en forma consecutiva. ¿Qué significa? Primer imagen, está dando la descripción de los tres ángulos. Entonces, si nosotros miramos acá, ¿cómo es que está haciendo la descripción de los tres ángulos? Vamos a mencionarlo acá. Aquí está el primero, digamos que este es el ángulo phi, este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Está haciendo una marcación de terreno ahí con phi, alfa y beta y lo está sacando en forma consecutiva, phi, alfa y beta. Y yo los voy a sacar acá, donde dice la medida de phi más la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta, 180 grados. ¿Cómo sale esto? Vamos a tomar cada uno de estos y vamos a medirlos así. En el primero ponemos el transportador, hacemos nuestra medida y nos damos cuenta que esta medida es de 20 grados. Listo, entonces observen que esto es 20 grados. Vamos a hacer entonces la medida del segundo ángulo. Vamos a tomar entonces la medida de este ángulo. Entonces aquí observamos que nos daría exactamente 120. Recuerden que desde acá con el transportador daría 120 grados. Y tercero, entonces vamos a medir aquí este, que nos quedaría de la siguiente manera. Si nosotros tomamos la medida, este ángulo corresponde a, aquí lo tenemos, 10, 20, 30 y 40 grados. Después de tomarle la medida nos damos cuenta que serían 10, 20, 30 y 40 grados. ¿Cuánto nos daría entonces la suma? Entonces sería 180 grados. Mire que lo estamos haciendo de una manera pausada y muy sencilla. Vamos entonces con esta segunda parte de la explicación. Al trazar las diagonales de un polígono desde uno de sus vértices, el número de triángulos en los que queda dividido es 2 unidades menos que el número de lados que tiene. ¿Qué significa eso?
Entonces, por ejemplo, mire este polígono de 4 lados, polígonos iguales. Entonces, mire, póngale cuidado. Tiene 4 lados. Si nosotros trazamos una diagonal sin que se crucen. Sí, porque yo podría trazar otra diagonal acá. Al trazar las diagonales de un polígono desde uno de sus vértices, el número de triángulos en los que queda dividido es 2 unidades menos que el número de lados que tiene. Entonces, ¿cuántos lados tiene este? 4. Y si yo trazo una diagonal, queda dividido siempre en 2 triángulos. ¿Cuántos lados tiene este? 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo trazo 2 diagonales desde este punto, me van a quedar 5 lados menos 2 unidades. Serían 3. ¿Qué significa eso? Que me van a quedar 3 triángulos. 1, 2 y 3. Y si yo tengo 6 lados y le quito 2, me quedarían 4. Sería 1, 2, 3, 4. Es lo que estamos haciendo la definición que dice acá. El número de triángulos en los que queda dividido es 2 unidades menor que el número de lados. Eso es. Observa cómo al trazar las diagonales desde uno de los vértices de los distintos polígonos de la figura 348, o sea, estos tres, estos quedan divididos en triángulos. La suma de la medida de los ángulos es 180 por el número de 3. La suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo. En el cuadrilátero tenemos la medida del triángulo 1 más la medida del triángulo 2, serían estos dos, 1 y 2 es igual a 180 por 2 igual a 360. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a hacer. Es lo que nos está diciendo aquí en la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo. En el pentágono tenemos ¿cuántos triángulos? 3 por 180 es igual a 540. Recuerden, la suma de la medida de los ángulos es 180 por el número de triángulos. En el hexágono, ¿cuántos triángulos nos quedaron? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 180 por 4 serían 720. En un heptágono, mírenlo acá, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. En un heptágono, la suma de la medida de los ángulos interiores se calcula como 180 por el número de lados menos 2, sería 180 por 5, serían 900. Estamos aplicando la definición inicial. Eso sería todo. Bueno, y siguiendo con la parte de lo que usted debe desarrollar en el cuaderno, es esta parte, que es lo que se conoce con el nombre de actividades de aprendizaje. Entonces, primer punto, clasifica los polígonos de la figura. ¿Qué clase de polígonos es? Si es un polígono regular o es un polígono irregular. Es algo muy sencillo. Lo único que tienen que hacerlo es darle las características que yo siempre le he dicho, mencionando los vértices. Entonces colocándole el vértice A, B, C, D, E y luego definir polígono de 5 lados, polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Polígono de 5 lados es regular o irregular con ángulos cóncavo o convexo. ¿Listo? Muy bien. Segundo ejercicio, completa la tabla. Decir si es un polígono, un octágono, cuántos lados tiene y el número de diagonales del octágono. En esto yo creo que no hay ningún inconveniente. Calcula la suma de los ángulos interiores. El trapezoide, octágono regular, dodecágono, eneágono regular. Ya lo explicamos en el ejercicio anterior. Calcula la suma de los ángulos interiores. Ejercicio número 4. Calcula la medida del ángulo BAC, la medida del ángulo BAC, donde A es el vértice que debemos encontrar, nuestra incógnita X. Lo mismo para este. Este sería nuestra incógnita Y. Pues la respuesta es muy sencilla, porque si nosotros sabemos que la medida de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, ¿cuánto le hace falta a este para llegar a 180? Lo mismo para el ejercicio número 5. Determina cuánto mide el ángulo que falta en el trapecio rectángulo de la figura. O sea, es encontrar el valor de este, vamos a llamarlo Z. ¿Cuál es este valor? Ejercicio número 6. Para dibujar un terreno con forma triangular,
se midieron dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es suficiente con esas medidas para tener determinado el terreno. Eso sería una respuesta abierta, tendría que construirlo. Trate de hacerlo y verifique tu respuesta. Comprueba la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono. Comprueba que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es igual a 360. O sea que verifica si estos ángulos suman 360 grados. ¿Es así o no? Es una respuesta abierta. Clasifica el polígono de la figura y halla la suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Es posible diseñar un mosaico usando solamente este polígono? Trata de hacer. ¿Cómo puedes contestar esta pregunta? ¿Es posible diseñar un mosaico? Si tú haces unos 3 figuritas de estas, podrás mirar si se pueden encajar como si fuera un dominó. Es una respuesta que solo la puedes desarrollar si haces esta figurita. Haga la figura, la corta con unas tijeras, unas 3 o 4, y verifica si se pueden unir formando un mosaico. Si no se pueden unir, de tu respuesta. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 15 lados y uno de 20? En la descripción del video yo le voy a mostrar un video cómo se construye un polígono de cualquier número de lados. La naturaleza exhibe una gran variedad de formas. Dibuja sobre la imagen los polígonos que identificas. Una pregunta abierta. Mire a ver cómo puedes dibujar encima de esta uno o varios polígonos. ¿De cuántos lados? Viendo los pétalos en su exterior o en su interior.